El bullicio de la Ciudad de México rugía como un mar de voces, claxones y pasos apresurados. Entre las multitudes que iban y venían, una pequeña niña de 7 años se abría paso con su vestido azul deslavado y sus zapatos gastados. Su cabello, trenzado con esmero, enmarcaba un rostro lleno de determinación. Cada paso que daba la acercaba más a su objetivo, sosteniendo con firmeza una pequeña moneda de 1 peso en su mano derecha, mientras con la otra sujetaba la falda de su vestido. Pero nadie podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. La niña, llamada Sofía, tenía un único propósito: encontrar al hombre más rico de México, Carlos Slim. Un objetivo que para muchos podría parecer imposible, pero que en su mente de 7 años no era más que un simple reto a superar. Había escuchado en la radio que aquel magnate estaría inaugurando un evento en el Museo Soumaya, y eso le dio la certeza de que lo encontraría allí. Mientras caminaba por la explanada del museo, la seguridad estaba en alerta máxima. Hombres con trajes oscuros y comunicadores en los oídos observaban cada movimiento sospechoso. Entre ellos, un agente notó la presencia de la niña que, con su vestimenta humilde y expresión decidida, contrastaba con los asistentes de la alta sociedad que esperaban ansiosos la llegada de Slim. «¿Estás perdida, pequeña?», preguntó un guardia con tono amable pero firme. Sofía negó con la cabeza y, sin titubear, respondió: «No, señor. Busco a Carlos Slim. Tengo algo muy importante que decirle». El guardia intercambió miradas con sus compañeros. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, decidió no apartarla de inmediato. A su alrededor, los invitados empezaban a notar la escena y murmuraban entre sí: ¿quién era esta niña? ¿Cómo había llegado hasta allí sin ser detenida antes? Los minutos transcurrieron y, finalmente, los flashes de las cámaras y los murmullos de la multitud anunciaron la llegada de Slim. Un convoy de camionetas negras se detuvo en la entrada del museo, y de una de ellas descendió el hombre de negocios, rodeado de su equipo de seguridad y algunos medios de comunicación. Su porte tranquilo y su mirada aguda recorrían el lugar con naturalidad, hasta que su atención se desvió hacia la pequeña figura que lo esperaba con impaciencia. Para sorpresa de todos, Sofía no dudó en avanzar con paso firme. Los guardias intentaron bloquear su camino, pero una señal de Slim bastó para que la dejaran pasar. El silencio se apoderó del lugar cuando la niña se plantó frente a él. Levantó la vista y, con la misma seguridad con la que había llegado hasta allí, extendió su manita y dijo: «Señor Slim, necesito 1 peso». El desconcierto fue absoluto. Los asistentes, los periodistas, los guardaespaldas y hasta los empleados del museo contuvieron la respiración. ¿Había caminado todo ese trayecto para pedir 1 peso? ¿Por qué? Slim la miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Se inclinó levemente, tratando de entender el propósito de su inusual solicitud. «¿1 peso?», repitió, arqueando una ceja. «¿Por qué necesitas 1 peso?». Los presentes esperaban una respuesta simple, tal vez algo infantil, pero lo que la niña dijo a continuación dejó a todos en shock. «Porque con 1 peso puedo cambiar mi vida. Y quiero que usted lo vea». La multitud intercambió miradas. Nadie entendía qué quería decir. ¿Era un juego? ¿Una estrategia? La intriga se apoderó de todos. Slim, lejos de desestimar a la niña, sintió una extraña inquietud en su interior. Había conocido a miles de empresarios, políticos y visionarios en su vida, pero nunca a alguien tan pequeño con tanta convicción. Los periodistas comenzaron a alzar sus cámaras, captando cada detalle de aquel inusual encuentro. Nadie se movía. Todos esperaban la reacción del magnate. Con una leve sonrisa, Slim sacó una moneda de su bolsillo y la sostuvo frente a Sofía. Pero en lugar de tomarla de inmediato, la niña hizo algo que nadie esperaba. «No la quiero todavía. Quiero que venga conmigo y vea para qué la necesito». El ambiente se tensó. ¿Era una broma? ¿Una estrategia para atraer su atención? Slim entrecerró los ojos, evaluando la situación. Entonces, con un gesto de complicidad, asintió. «Está bien, pequeña. Llévame a donde quieras». Y así, Carlos Slim, el hombre más rico de México, comenzó a seguir a una niña de 7 años sin saber que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría su perspectiva para siempre. Carlos Slim caminaba con paso firme, pero con una ligera sonrisa de curiosidad en su rostro. A su alrededor, los flashes de las cámaras seguían disparando, mientras los asistentes del evento murmuraban entre sí. Nadie podía creer que el hombre más rico de México estuviera siguiendo a una niña de 7 años sin escolta ni intermediarios. Pero algo en la mirada de Sofía le había hecho aceptar sin dudar. Los guardaespaldas intentaron seguirlos, pero con un gesto de la mano, Slim los detuvo. «Esperen aquí. Quiero ver a dónde me lleva». Sofía, sin perder tiempo, caminó con paso seguro, como si llevara a un viejo amigo por el camino que conocía de memoria. Salieron del museo y se adentraron en las calles de la ciudad. La gente comenzaba a notar la presencia del magnate, y algunos curiosos sacaban sus teléfonos para grabar el inusual recorrido. «¿A dónde vamos, Sofía?», preguntó Slim, intrigado.
La niña lo miró por un instante y respondió con naturalidad. A mi casa. Aquellas dos palabras dejaron helado a Slim. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña tuviera la audacia de llevarlo hasta su hogar? Algo en su voz, en su determinación, lo obligó a seguirla sin cuestionamientos. Caminaron unas cuadras hasta que el paisaje cambió. La elegancia del museo y sus alrededores quedaron atrás, y poco a poco el entorno se volvió más modesto. Calles con baches, paredes con grafitis y puestos ambulantes adornaban el camino. Slim observaba en silencio, absorbiendo cada detalle. Finalmente, Sofía se detuvo frente a una pequeña construcción de láminas y madera. «Llegamos», dijo con orgullo. Slim miró la humilde vivienda, sorprendido por lo que veía. No era la primera vez que visitaba zonas de escasos recursos, pero jamás lo había hecho guiado por una niña con tanta seguridad. Entonces, la puerta se abrió y apareció una mujer delgada, de rostro cansado pero con una sonrisa cálida. «¿Sofía?», preguntó con sorpresa al ver a su hija acompañada por el empresario más importante del país. «¿Qué está pasando?». Sofía corrió a abrazarla y, con emoción, le dijo, «Mamá, traje al señor Slim. Ahora podrá ver para qué necesito el peso». Slim, aún sin comprender del todo, se mantuvo en silencio mientras la niña sacaba de su bolsillo la moneda de $1 que había llevado consigo todo el camino. Se la mostró a su madre con orgullo y luego miró al empresario. «¿Ve esta moneda, señor Slim?», preguntó con una seriedad que no correspondía a su edad. «Para muchos no vale nada, pero para mí es suficiente para cambiar mi vida». La madre de Sofía bajó la mirada con cierta tristeza, mientras Slim observaba la moneda en sus pequeñas manos. «Explícame», pidió el magnate, cruzando los brazos con interés. La niña tomó aire y comenzó a contar la historia que lo cambiaría todo. Carlos Slim se quedó en silencio por un momento, observando la moneda en las pequeñas manos de Sofía. Había escuchado miles de propuestas de negocios, inversiones multimillonarias y proyectos innovadores, pero nunca había visto tanta determinación en una niña de 7 años con solo $1 en la mano. La madre de Sofía suspiró y acarició el cabello de su hija con ternura, pero con cierta preocupación en su mirada. «Señor Slim, discúlpela si lo ha incomodado. Sofía es muy lista, pero a veces tiene ideas que», dudó por un instante, «que pueden parecer un poco descabelladas». Slim sonrió levemente, inclinando la cabeza con interés. «¿Por qué no dejamos que me lo explique ella misma?». Sofía asintió con entusiasmo y se sentó en el suelo de tierra, colocando la moneda frente a ella, como si fuera la pieza clave de un rompecabezas. «Mire, señor Slim, esta moneda no es solo $1. Es el comienzo de algo grande». El empresario arqueó una ceja, intrigado por la confianza de la niña. «¿Y qué planeas hacer con ese peso?». Sofía tomó aire y señaló la pequeña mesa de madera que estaba en el rincón de su casa. Sobre ella había un vaso de plástico y un cuchillo viejo. «Con este peso, puedo comprar un limón en el mercado». Levantó un dedo con determinación. «Con ese limón, puedo hacer un vaso de limonada y venderlo en la calle por $2. Slim cruzó los brazos, comprendiendo hacia dónde iba la conversación. «Si vendes ese vaso en $2, dijo, alentándola a seguir, entonces puedo comprar 2 limones», respondió Sofía emocionada. «Y con eso hago más limonada, la vendo otra vez, y cada vez tendré más». La madre de Sofía suspiró con ternura. «Es una idea linda, pero la realidad es más difícil, mi amor». Pero Sofía no se detuvo. Se levantó de un salto y miró directamente a Slim, con una seriedad que contrastaba con su edad. «Usted, señor Slim, empezó con poco, ¿verdad?». El magnate asintió lentamente. «Sí, mi padre tenía una tienda y me enseñó a invertir desde niño». Sofía sonrió, como si hubiera encontrado la confirmación que buscaba. «Entonces, usted me entiende. Yo no quiero que me regale dinero. Solo quiero que invierta en mi negocio». Las palabras de la niña dejaron a Slim sin palabras por un instante. No era una simple petición de ayuda, sino una propuesta, un trato. «Dime, Sofía, ¿por qué quieres ganar dinero?». La niña bajó un poco la mirada y su voz se volvió más suave. «Mi mamá trabaja mucho, pero no alcanza. A veces no hay suficiente para la comida. Y mi hermanito necesita medicina, pero es cara». Slim observó a la madre de Sofía, quien apartó la mirada con cierta vergüenza. «No queremos lástima, señor Slim», dijo ella, con la voz temblorosa. «Solo hacemos lo que podemos». Sofía, sin embargo, mantuvo su postura firme. «Yo quiero ayudar, pero no quiero que nos regalen nada. Quiero ganarlo, como usted». Un silencio denso se formó en la pequeña casa. Slim sintió un nudo en la garganta. Había conocido a muchos empresarios con ambición, pero ninguno con la pureza y determinación de aquella niña. Finalmente, sonrió. «Sofía, me has convencido». La niña abrió los ojos con asombro. «¿De verdad?». Slim asintió, sacando su billetera y sacando un billete. «Te daré tu primera inversión».
Pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó Sofía, aún incrédula. Slim se inclinó y le entregó un billete de 500 pesos. Quiero ver cómo lo multiplicas. La niña tomó el billete con manos temblorosas. Miró a su madre, quien tenía lágrimas en los ojos. Luego miró a Slim, con una determinación renovada. No lo voy a decepcionar, señor Slim. El empresario sonrió. Estoy seguro de que no lo harás. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquella pequeña inversión cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones en la pequeña casa de Sofía. Con el billete de 500 pesos en sus manos, sintió por primera vez el peso de una verdadera responsabilidad. No podía fallar. No solo porque le había dado su palabra a Carlos Slim, sino porque este dinero representaba algo más grande que ella misma. Era una oportunidad para su familia, para su hermano enfermo y para demostrar que, sin importar la edad, cualquiera podía salir adelante con determinación. Lo primero que hizo fue correr al mercado junto a su madre. ¿Estás segura de que quieres gastar tu dinero en esto? Le preguntó su mamá, aún preocupada. Sofía asintió con convicción. Si quiero hacer limonada, necesito los mejores limones. Compró una bolsa grande de limones frescos, azúcar y varios vasos desechables. Luego, con la ayuda de su mamá, improvisó un pequeño puesto en la entrada de su casa. Limonada fría, deliciosa y refrescante. Gritaba Sofía con entusiasmo, atrayendo a los vecinos curiosos. El primer día vendió varios vasos, pero aún no era suficiente. Sabía que si quería hacer crecer su negocio, tenía que pensar en algo más grande. Fue entonces cuando tuvo una idea audaz, llevar su puesto a un lugar con más gente. «Mamá, quiero ir al Parque Central», le dijo al día siguiente. Su madre dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Sofía, accedió a acompañarla. En el parque, la niña instaló su mesa con un cartel escrito a mano. «Limonada casera, 5 pesos el vaso. Con tu compra ayudas a un hermanito enfermo». Las palabras llamaron la atención de muchos. Algunas personas compraban por el sabor, otras por la causa, y otras simplemente porque se conmovían al ver a una niña tan pequeña trabajando con tanto empeño. El negocio empezó a despegar. Sofía comenzó a notar patrones. Los días calurosos vendía más, los fines de semana había más clientes, y si sonreía y contaba su historia, la gente compraba con más gusto. Sin darse cuenta, estaba aprendiendo sobre marketing, demanda y servicio al cliente. Pero la verdadera sorpresa llegó unos días después. Mientras atendía su puesto, un hombre de traje elegante se acercó, observándola con curiosidad. «¿Eres la niña de la que habla Carlos Slim?», preguntó. Sofía parpadeó, sorprendida. «¿Cómo sabe de mí?». El hombre sonrió. «Digamos que el señor Slim quedó impresionado contigo y mencionó tu historia en una reunión. Dijo que había conocido a la emprendedora más joven que había visto en su vida». El corazón de Sofía latió con fuerza. «¿De verdad dijo eso?». El hombre asintió. «Y me envió aquí para ver cómo ibas con tu inversión». Sofía tragó saliva. Había pasado solo unos días, pero ya había aprendido mucho. Señaló orgullosa su caja de ganancias. «Empecé con 500 pesos y ya tengo el doble». El hombre sonrió, impresionado. «Eres increíble. Pero dime, ¿qué harás ahora con tu dinero?». Sofía miró su caja, luego su puesto, y finalmente su madre, quien la observaba con orgullo. «Voy a hacer crecer mi negocio, pero también voy a comprar la medicina de mi hermanito». El hombre tomó su teléfono y marcó un número. «Señor Slim, la niña lo ha logrado, y creo que quiere ir más lejos». Del otro lado de la línea, Carlos Slim sonrió. «Dile que voy en camino. Quiero ver hasta dónde puede llegar». Sofía no tenía idea de lo que estaba por suceder, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tarde avanzaba lentamente cuando un lujoso automóvil negro se detuvo cerca del parque. De él descendió nada menos que Carlos Slim, acompañado de un par de personas de su equipo. Su presencia no pasó desapercibida. Los transeúntes comenzaron a murmurar, sorprendidos de ver a uno de los hombres más ricos del mundo caminando entre ellos. Pero para Sofía, la sorpresa fue aún mayor. «¿Señor Slim?», preguntó con los ojos muy abiertos. Carlos Slim se acercó con una sonrisa. «Sofía, he venido a ver cómo va tu negocio. Me dijeron que duplicaste tu inversión». La niña asintió con orgullo y señaló su caja de ganancias. «Sí, señor. Vendí limonada en el parque y ya tengo 1000 pesos». Slim miró la caja y luego la pequeña con admiración. «Eso significa que entiendes el valor del dinero. No se trata solo de tenerlo, sino de saber cómo hacerlo crecer». Los curiosos se habían reunido a su alrededor, observando la escena con asombro. Algunos sacaban sus teléfonos para grabar. No todos los días se veía a un magnate millonario conversando con una niña vendedora de limonada. «¿Y qué piensas hacer con ese dinero ahora?», preguntó Slim. Sofía lo pensó por un momento y luego respondió con firmeza. «Quiero comprar más ingredientes para hacer más limonada,
pero también necesito comprar la medicina de mi hermanito. Carlos Slim la miró en silencio por un instante, con una expresión que nadie supo interpretar del todo. Luego, sonrió con complicidad. Tienes un buen corazón y una mente brillante, Sofía. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si en lugar de gastar el dinero en más ingredientes, buscaras una forma de vender más sin tener que trabajar tanto? Sofía frunció el ceño, sin comprender del todo. ¿Cómo haría eso? Slim sacó un billete de 1,000 pesos de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Esta es tu próxima inversión. Si realmente quieres crecer, necesitas aprender algo llamado delegar. En lugar de hacerlo todo tú misma, podrías pagarle a alguien para que te ayude. Así podrías vender más, en más lugares, al mismo tiempo. Los ojos de Sofía se iluminaron con la idea. Podría contratar a mis amigos para que me ayuden a vender. Carlos Slim sonrió. Exactamente. Así es como funcionan los grandes negocios. No se trata solo de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente. Los espectadores quedaron impresionados. Algunos comenzaron a aplaudir. La historia de la niña vendedora de limonada y su encuentro con el magnate ya estaba corriendo como pólvora en redes sociales. Pero la historia aún no terminaba. Slim se giró hacia su asistente y le susurró algo al oído. El hombre asintió y sacó un sobre de su maletín, entregándoselo a Sofía. Aquí tienes, dijo Slim. No es solo dinero, es una invitación. Sofía lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Adentro había un boleto de avión y una carta con el logo de Fundación Carlos Slim. Quiero que vengas conmigo a la Ciudad de México. Quiero enseñarte cómo funciona un verdadero negocio, y quiero presentarte a alguien que pueda ayudarte con la salud de tu hermano. La niña sintió que su corazón latía con fuerza. ¿En serio? ¿Me llevará con usted? Slim asintió. Tienes algo especial, Sofía. Y cuando alguien tiene talento, hay que impulsarlo. Las lágrimas asomaron en los ojos de la niña. Miró a su madre, quien tenía una mano sobre la boca, sin poder creer lo que estaba sucediendo. ¿Puedo ir, mamá? Su madre asintió conmovida. Claro que sí, mi amor. Ve y aprende todo lo que puedas. Sofía miró a Carlos Slim con una mezcla de emoción y gratitud. No sabía qué le esperaba en la Ciudad de México, pero algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás imaginó. El avión aterrizó suavemente en la Ciudad de México. A través de la ventanilla, Sofía pudo ver las luces de la gran metrópoli extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Sentía un cosquilleo en el estómago, mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Qué le esperaba en esta nueva aventura? Carlos Slim la recibió en el aeropuerto con una cálida sonrisa. Bienvenida a la Ciudad de México, Sofía. Junto a él, un grupo de personas vestidas con trajes formales la observaban con curiosidad. Eran empresarios, inversionistas y miembros de la Fundación Carlos Slim. No todos entendían por qué el magnate había decidido traer a una niña vendedora de limonada hasta allí, pero estaban a punto de descubrirlo. Slim llevó a Sofía a una de sus oficinas más exclusivas. A medida que caminaban por los pasillos de vidrio y acero, la niña no podía dejar de maravillarse. Todo se veía tan moderno, tan profesional. Pero lo que más le sorprendió fue la gran sala de conferencias donde la esperaba una mesa llena de empresarios. Quiero que conozcan a Sofía, dijo Carlos Slim con firmeza. Esta niña me pidió $1 hace unos días, pero no lo hizo para mendigar. Lo hizo porque quería aprender cómo hacer crecer su dinero. Los empresarios intercambiaron miradas, sorprendidos. Desde ese día, continuó Slim, Sofía ha demostrado una mentalidad emprendedora que rara vez se ve a su edad. Tomó un pequeño préstamo y lo convirtió en ganancias. No solo eso, sino que ha aprendido el verdadero valor de invertir y delegar. Sofía miró a su alrededor, sintiéndose un poco intimidada. Pero cuando vio la mirada de orgullo en Carlos Slim, respiró hondo y decidió hablar. Vendí limonada en mi pueblo, pero después contraté a mis amigos para que me ayudaran. Así pude vender más sin tener que hacerlo todo yo sola. Uno de los empresarios sonrió. Eso se llama escalabilidad, Sofía. Carlos Slim asintió. Exacto, y por eso estamos aquí. Sofía, quiero ofrecerte algo especial. El magnate sacó un sobre y se lo entregó. La niña lo abrió con manos temblorosas y encontró un documento con su nombre. Esto es una beca completa para que estudies en las mejores escuelas de México. Quiero que aprendas todo lo que puedas sobre negocios, inversión y liderazgo. Sofía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿En serio? Slim sonrió. Sí, pero hay algo más. El magnate hizo una señal y una mujer entró en la sala. Era una doctora de la Fundación Slim. Tu hermano necesita tratamiento médico, ¿verdad? Preguntó con amabilidad. Sofía asintió rápidamente. Bueno, hemos revisado su caso y queremos ofrecerle la mejor atención posible. Desde hoy, su tratamiento está completamente cubierto. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad harán eso por él?
Carlos Slim puso una mano en su hombro. Cuando alguien demuestra esfuerzo y determinación, merece apoyo. Tú trabajaste duro para ayudar a tu familia, y eso es algo que respeto profundamente. La sala estalló en aplausos. Ese día, la historia de Sofía se convirtió en un fenómeno viral. No solo había conseguido cambiar su vida, sino que su historia inspiró a miles de personas en redes sociales. Muchos comenzaron a verla como un símbolo de perseverancia y emprendimiento. Desde aquel momento, la vida de Sofía nunca volvió a ser la misma. No solo logró ayudar a su hermano, sino que también aprendió valiosas lecciones que la convertirían en una futura líder. Y todo comenzó con un simple: «Me da un peso, señor».